dibujar, por pintar. Creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho toda la vida fue mi madre, que se dio cuenta, primero que yo, de mis actitudes y siempre me apoyó. Siempre yo tuve las cajas de colores, siempre tuve el apoyo de mi casa. Yo me entretenía a pintar desde que era una niña. O sea que son cosas que nacen con uno. Bueno, pues yo fui una niña así, que desde que tuve facilidades, manifesté mi posibilidad y mis actitudes. Y vuelvo a decirte, receptiva a mi madre, de darse cuenta, y motivarme siempre, igual que mis hermanos. O sea que mi casa fue un lugar donde ellos acogieron mis actitudes y eso me ayudó mucho. Además tuve la suerte también, puede ser, yo no sé si eso es suerte o casualidad, de que me crié al lado de un pintor, de Mariano Tobeña, y desde que era niña visitaba su casa y me entretenía mirando sus cuadros, mirando su estudio. Por eso yo sé lo que es un estudio de un artista, lo viví al lado de mi casa con Tobeña, mirando sus cuadros, preciosos cuadros, los de Fernández Morera, vivía un poquito más, pero en la misma calle mía. Entonces yo, cuando ya tuve el uso de un poquito de razones, me interesaba por mirar todo aquello. Se supone que empecé como todos los muchachos. Todo el mundo comienza de las edades preescolares dibujando, pintando, y en la medida que va avanzando uno en la edad, pues va definiendo si eso es lo que le gusta o no es lo que le gusta. En mi caso yo continué, y recuerdo perfectamente en la primaria, en los últimos años sobre todo, que participé en varios concursos. En unos de ellos hacía un tipo de trabajo, en otros hacía otro tipo de trabajo. Nos acostumbraron bastante en la primaria, sobre todo, a darnos material como crayolas, verdes, amarillas, recuerdo sobre todo. Quizás eso tiene que ver un poco con el trabajo mío de paisajismo, o que con un tiempo también pasé en el campo, alrededor de los 5 o 6 años. Viví en el campo por 2 años más o menos, y se me impregnó mucho el asunto del verde, del cielo. Frente a la casa había un monte, mucha vegetación, había árboles, había hacia otro lugar, había un descampado donde habían vacas, muchas palmas, y quizás eso un poco inició mi inspiración relacionada con los paisajes. Tuve siempre profesora de pintura y de dibujo en la escuela, siempre. Desde que estaba en la quinto, sexto grado, la secundaria, todo siempre. En la enseñanza media tuve una profesora de pintura también. O sea que desde que yo era una persona con posibilidad de sentir un gusto por algo, lo tuve. Todo eso cuando yo era una niña y una adolescente, pues rodeada de esas cosas. Siempre tuve profesor de dibujo y pintura en la escuela, en primaria, en la secundaria, en la enseñanza media, incluso antes de estudiar arte. Y siempre yo, sin conocer exactamente lo que era la profesión de un artista en la plástica, pues yo pintaba todo lo que me pedían, todo lo que hacía. Me caracterizaba en las escuelas por ser la que pintaba. Siempre fue así. Y cuando que terminé mi enseñanza media, la posibilidad de ir a la universidad, pues no sentí ninguna atracción por ninguna de las carreras que había. Y mi objetivo era ir a La Habana a estudiar historia del arte con San Alejandro. Después conocí la escuela de aquí, porque una profesora que graduó de San Alejandro, Cristina, de una convocatoria que había, y hizo comentarios con mi mamá. El caso es que me conocí a esta escuela en mi casa, ¿no? Mi hermana mayor ya estaba casada, vivía aquí, y bueno, pues fue la posibilidad de poder yo desarrollar mis actitudes, ¿no? Y así fue que estudié en la escuela de Leopoldo Romagnán, 6 años, 6 cursos. Aprendí mucho oficio, tuve muy buenos profesores que yo quisiera, si me lo permiten, hiciera una alusión de lo que fueron mis profesores, de Valdés, de pintura, Cordobés, colorido, Nena Lorenzo, Gutiérrez de dibujo, Fernández, Armando Fernández.
O sea, un grupo de profesores muy interesados en nosotros, de los que aprendí mucho oficio. Cuando yo me gradué era muy totalmente académica, profesor de dibujo con mucho rigor. Quinto y sexto año con Armando Fernández era que había que captar lo más mínimo, y eso me ayudó, ¿no?, a aprender. Yo dibujaba por actitudes y eso, pero bueno, me encantó mi escuela. Me gradué en el 62, empecé a estudiar en el curso 56-57 y me graduó en pintura y dibujo y grabado en el 62. Y en ese mismo año empecé a trabajar. Ya más adelante, en la secundaria, pasé las escuelas en el campo y allí prácticamente no había mucho tiempo. Sin embargo, fue donde primero me relacioné con el óleo. Esta pintura, que al final es con la que me he quedado. En las ESB había necesidad de pintar las macetas que había en las pasarelas y había la posibilidad de repartirnos también materiales. Había mucho óleo, había pinceles, aquello era terrible en el almacén. Y ahí, por primera vez, yo choqué con la pintura del óleo. Por supuesto, era bastante inconsciente. Yo no sabía que eso tendría que ver en la formación plástica mía más adelante. Ya en el momento en que vinimos a la UOC Ernesto Guevara aquí en Santa Clara, sí tuvimos varios profesores que se encargaron a enseñarnos específicamente las técnicas y los materiales de la plástica. La Casa de la Cultura de Santa Clara, la Casa de la Cultura Juan Marinelo, fue la primera que proporcionó varios profesores. Ahí estaba Xiomara, una profesora de Ranchuelo, estaba Vicente, uno de los profesores que mejor me ha enseñado, que mejor ha planteado las bases de lo que hoy ha sido la pintura mía. Mira, chicos, yo soy, vamos a decir que nacido en la finca Las Dos Sierras, un lugar mágico prácticamente, bueno, para mí mágico, porque un poquito más allá de donde yo me crié, es donde comienzan a correr las aguas de Cuba, unas hacia el norte y otras hacia el sur. Es decir, yo siempre sigo considerando que ese es el lomo de Cuba. Imagínate tú, alimentado mi espiritualidad por todo lo lindo del campo cubano, pues como cualquier niño, no más, pues me gustaba dibujar, me gustaba comunicarme a través de la pintura. Y pues bueno, mi familia se fue haciendo, o me fue haciendo responsable de ser hoy un artista plástico, porque como en mi familia nadie de algún modo pues se dedicó a pintar, o muy poco tuvieron esa afición, pues de alguna manera empezaron a llamarme el pintor de la familia. Me lo fui creyendo, llegó el momento que me lo creí. Después, ya con 12 años que pasé, unos años antes pasé a vivir a Buenavista, pues al poblado de Buenavista, pues hice las pruebas para la Escuela de Arte. Hay un grupo de profesores de los cuales me siento muy halagado por haber sido alumno de ellos, de Arnaldo Sarduí, de Adela Suárez y de Ángel Valdés, pues, y otros tantos que ahora no me vienen a la memoria los nombres. Y a partir de ahí ya sí nos relacionamos no solamente con el óleo, ahí ya nos mezclamos con el acrílico, ahí aprendimos lo que eran las tintas de colores, trabajamos mucho con el grafito y hoy todavía yo trabajo mucho con grafito y sobre todo con tinta, y bueno, eso quizás se lo debo a esa formación. Esa fue la parte inicial, la parte, digamos, técnica de cómo conocí las artes plásticas. Incluso en ese momento todavía yo no sabía que en alguna parte de mi vida iba a dedicarme profesionalmente a eso.
Eso vino mucho después. Me graduó en pintura y dibujo y grabado en el 62. Y en ese mismo año empecé a trabajar. Primero un curso como instructora del arte, que me ubicaron después cuando terminó el curso en la Siena de Zapata, después tuve unos meses en Trinidad y después en Santi Espíritu. En la Escuela Taller de Santi Espíritu, alrededor de 4 o 5 años. Hasta que pasé a la Escuela Provincial de Arte como profesora. Yo llegué a dirigir la Escuela de Santi Espíritu como 2 años. Y ahí estuve en la Escuela de Arte Provincial desde entonces, curso 57, 58. Empecé en la Escuela Provincial de Arte a mediados del 58, hasta que anulé. Fui dirigí la escuela aquí muchos años. Para mí la escuela era lo más importante, era mi casa. Yo me sentía muy a gusto con mi trabajo. Trataba de enseñarles a mis alumnos el cumplimiento del programa y a que fueran creadores. Eso lo saben ellos. Siempre buscaba la cosa creativa. En dibujo era difícil, yo me busqué algunos problemas con el profesor Cordobés, porque incorporaba el color en el dibujo. Pero después llegaba a comprenderme, ¿no? Y así para mí, ser profesora fue mi formación también. Yo aprendí a dar clases, aprendí mucho de mis alumnos, porque cada uno de ellos son individuales, ¿no? Entonces yo aprendí de todos, un poquito de cada uno. Y aprendí a ser maestra, ¿no? Con los años. Yo empecé igual que todo el mundo, pero con los años empecé a dar clases a mis alumnos, a todos individualmente. Aunque yo para mí eran iguales. Me gusta hablar de mi escuela, porque fue durante muchos años mi vida, independientemente que yo pintaba en mi casa, yo llevaba las dos cosas. Yo no dejé nunca de hacer mis exposiciones, de participar en salones, de tener por ahí algunos premiecitos alguna vez. Pero para mí lo más importante era mis alumnos y mi clase. Todos iguales, los que tenían más condiciones, menos condiciones, para mí todos tenían que aprender lo mismo. De esto yo tengo muy buenos recuerdos de la escuela, los mejores. Y a su vez tengo los mejores recuerdos de los resultados de ellos, de muchos de ellos, independientemente que tienen el conocimiento de la base, son creadores, son artistas, ¿no? Para mí eso es un gusto, ¿no? Saber que alguna vez estuvieron conmigo en un aula, ¿no? Que los conozco, que están conmigo, que me saludan, que me llaman. Eso es muy bonito para la vida de una persona que se dedicó siempre a la clase. Me entusiasmaron por lo lindo de la misión que tiene un artista, que hace que de las pocas personas que son capaces de, digamos, de ser independientes de algún modo, por momentos he hecho paisajes normales, por otros he hecho paisajes insinuando ideas diferentes, un modo de ver las cosas diferentes, pero también paralelo he hecho quizás una obra más social, más filosófica, más comprometida conmigo y con el momento en que vivo, porque ante todo me propongo, por encima de todo como artista, como hombre, es demostrar que soy un hombre de mi tiempo, ¿entiendes? No soy más que eso, un laborioso obrero campesino que un día decidió comunicarse con el mundo, dar su modo de pensar a través del arte. De todos los ángulos, en el caso del plato, son platos decorativos para pared y evidentemente esto se parece mucho más al lienzo. Por eso es que parte de la obra, digamos, los rostros, los bodegones, el trabajo de pintura abstracta, ha podido ser llevado con más facilidad en el caso de los platos. Es una de las cosas que más me gusta hacer, es una de las cosas que más adquiere la gente, porque, digamos, es más barato, es decorativo, es muy práctico para poner ya sea en un lugar u otro de la vivienda. Y bueno, esa parte la hemos ido desarrollando con el taller de Luis Miguel Mendoza y
practico la pintura aquí en el taller mío.